Mucho antes de convertirse en rey, David era simplemente un joven pastor que vivía en Belén junto a su familia. Mientras sus hermanos mayores entrenaban como soldados y aprendían sobre la guerra, David pasaba los días cuidando ovejas en los campos. Su vida parecía sencilla y tranquila. Pasaba horas bajo el sol vigilando el rebaño, caminando entre montañas y tocando su arpa mientras observaba el cielo. Pero aunque muchos lo veían solo como un muchacho humilde, David estaba aprendiendo algo mucho más importante que pelear con espadas. Estaba aprendiendo a confiar en Dios. Cuando algún león o un oso intentaba atacar a sus ovejas, David luchaba para protegerlas. Poco a poco, el miedo dejó de dominarlo. Su valentía comenzó a crecer en silencio, lejos de los ojos del mundo. Nadie imaginaba que aquel joven pastor sería escogido para cambiar la historia de Israel. En aquellos tiempos, Israel estaba en guerra contra los filisteos. Ambos ejércitos se encontraban frente a frente, separados por un gran valle. Pero había un problema. Entre los filisteos existía un guerrero aterrador llamado Goliat. Era un gigante enorme, cubierto con una pesada armadura de bronce. Su lanza parecía un tronco de árbol y su voz hacía temblar a los soldados. Cada mañana salía al frente del ejército y gritaba desafiando a Israel. Si gana, seremos sus siervos. Envíen a un serán hombre los para nuestros. pelear conmigo. Elija un campeón y Si Goliat enfrénteme. vencía, Israel serviría a los filisteos. Pero si alguien lograba derrotarlo, los filisteos serían derrotados. Sin embargo, nadie quería enfrentarlo. El rey Saúl y todos sus soldados estaban llenos de miedo. Durante 40 días, el gigante humilló al ejército de Israel mientras nadie se atrevía a responder. Hasta que un día, David llegó al campamento. David había sido enviado por su padre para llevar comida a sus hermanos mayores. Pero cuando escuchó los gritos de Goliat, no pudo creer lo que veía. Todos los soldados retrocedían aterrados. David Yo preguntó, desafío hoy al ejército de Israel. ¿quién es este ¡Denme un hombre gigante para luchar! burlarse del pueblo de ¿Quién Dios? es este gigante para burlarse del pueblo de Los Dios? hombres se sorprendieron al escuchar aquellas palabras. Nadie entendía cómo un simple pastor parecía tener más valor que todo el ejército. Mi Cuando el señor, rey yo lucharé Saúl contra supo Goliat. lo que David Tú decía, eres solo un joven. mandó a He matado llamarlo. leones y osos que atacaban mi No rebaño. puedes pelear contra él. ¿Cómo sobreviviste? Dijo El Señor me Saúl. libró entonces y me Eres librará solo ahora. un muchacho. Pero David respondió con firmeza. Cuando un león o un oso atacaban mis ovejas, yo luchaba contra ellos. El mismo Dios que me protegió entonces, me protegerá ahora. Saúl finalmente aceptó, aunque nadie creía que David sobreviviría. Intentaron ponerle una armadura, pero era demasiado pesada para él. Entonces David tomó únicamente su honda, 5 piedras lisas, y caminó hacia el gigante. Cuando Goliat vio acercarse a David, comenzó a burlarse. El gigante esperaba enfrentar a un gran guerrero, no a un joven pastor sin armadura. ¿Soy acaso un perro para que vengas contra mí con palos?, gritó Goliat lleno de desprecio. Pero David no retrocedió. Mientras todo el ejército observaba en silencio, el joven respondió: Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre de Dios. Entonces comenzó a correr hacia el gigante. David tomó una piedra, la colocó en su honda y la lanzó con fuerza. La piedra atravesó el aire y golpeó directamente la frente de Goliat. El gigante cayó al suelo. El silencio invadió el valle. Nadie podía creer lo que acababa de ocurrir. El guerrero más temido había sido derrotado por un joven pastor armado solo con fe y una piedra. Después de la caída de Goliat, el ejército filisteo huyó lleno de terror. Israel había conseguido una victoria imposible. Y desde aquel día, el nombre de David comenzó a ser conocido por todo el reino. Las personas cantaban sobre su valentía. Muchos lo admiraban porque había hecho lo que nadie más se atrevió a hacer. Pero el éxito también trajo problemas. El rey Saúl
comenzó a sentir envidia de David. Escuchaba cómo la gente hablaba del joven pastor y poco a poco el miedo llenó su corazón. Saúl empezó a verlo como una amenaza. Y aunque David había salvado a Israel, ahora tendría que enfrentar nuevas pruebas mucho más peligrosas que Goliat. Con el paso de los años, David finalmente se convirtió en rey de Israel. Gobernó con valentía y logró unir al pueblo. Muchos lo recordaban como el joven pastor que venció al gigante. Pero David también enfrentó errores, traiciones y momentos difíciles. Su vida no fue perfecta. Sin embargo, jamás dejó de buscar a Dios. A pesar de sus caídas, siguió siendo recordado como uno de los reyes más importantes de toda la Biblia. Y siglos después, su historia continúa inspirando a millones de personas alrededor del mundo. Porque David demostró que incluso alguien pequeño y aparentemente débil puede vencer gigantes imposibles cuando tiene fe y valentía. La historia de David y Goliat no trata solamente sobre una batalla. Trata sobre enfrentar aquello que parece imposible, sobre tener valor cuando todos los demás tienen miedo. Mientras soldados armados retrocedían llenos de terror, un joven pastor decidió confiar en Dios y enfrentar al gigante. Y por eso, miles de años después, el nombre de David sigue siendo recordado. Porque a veces los mayores gigantes no se vencen con fuerza, sino con fe,